Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Por esta razón nos encontramos todos los días necesitados, buscamos ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el segundo capítulo del libro que el apóstol San Pablo escribió a los hebreos. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra te pedimos que abras nuestra mente y corazón y nos conduzcas con tu Espíritu. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 2 del libro a los Hebreos, el apóstol San Pablo nos anima a prestar atención y lo hace de esta manera. Por esto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? ¿A dónde nos vamos a escapar? Después de todo lo que Cristo ha hecho, encarnándose en la miseria de nuestra humanidad, Dios encarnado para salvarnos y para redimirnos. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y a los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. En el versículo 5, San Pablo va a destacar el papel de Jesús y lo hace de esta manera. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Y ahora habla del papel de la criatura creada por Dios y a quien Dios le concedió que pudiera dominar sobre la tierra. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos, porque pagó mi culpa del pecado. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. O sea que nos convenía que Dios, para salvarnos, ese mismo Dios que nos había creado, se hiciera criatura como nosotros y participara de nuestros sufrimientos para salvarnos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otras partes dice: yo confiaré en él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Versículo 14. Por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Mira, el proceso es claro. Dios se hace hombre, vive como hombre, participa de nuestros sufrimientos y a través de su muerte, es decir, de pagar por la culpa del pecado, adquiere el derecho legal al vencer al pecado y al vencer a la muerte de terminar con el dominio que el diablo tiene a través del pecado
y a través de la muerte. Por eso dice, versículo 15, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. El Señor vino para librar de la esclavitud del pecado y de la muerte. Versículo 16. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Los ángeles están para auxiliar a la criatura y el Señor no vino para auxiliar a los ángeles, que no necesitaban de la muerte del Hijo de Dios porque no tenían pecado. Él vino para librar a los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Por eso Él se hizo menor que los ángeles, se hizo humano para compadecerse, para hacerse semejante, para llevar nuestros sufrimientos, para soportar las consecuencias del pecado sin haber pecado en su vida. Por eso se cansó, por eso tenía hambre, por eso tenía sueño, para vivir en dependencia al Padre, para ser victorioso, para ser semejante a nosotros, pero sin pecado. Versículo 18 dice, y por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Sí, se hizo humano, tan frágil como nosotros. Soportó la tentación y la venció. No fue una obra teatral, no fue una representación. Él fue vencedor de verdad. Enfrentó la tentación y la venció. No por sus dones de divinidad, sino por su dependencia con el Padre. Y esto nos lleva a pensar en un par de aplicaciones. En primer lugar, gratitud a Dios porque Dios se hizo hombre para luchar y vencer desde nuestros zapatos. Gratitud porque Él pagó la culpa de mis pecados para que yo tenga a través de la fe la posibilidad de la salvación. Pero al mismo tiempo compromiso para creer, compromiso para vencer como Él venció. Él nos enseña que necesitó del Padre. Y si Él necesitó del Padre porque fue tentado en todos como nosotros, pero venció, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender para ser vencedores? Por eso en este momento, más que pensar en nuestra fragilidad, además de pensar en nuestra fragilidad, pensemos en el poder de un Dios que está dispuesto a concedernos su gracia para que seamos obedientes y vencedores. Vamos a aferrarnos en este momento, desde ahora y para siempre, del poder que nos hace obedientes y vencedores. Ahora hablemos con Dios a través de la oración.
Padre nuestro, te damos gracias porque porque Dios se hizo hombre, porque vivió entre nosotros con la fragilidad del humano, para enfrentar tentaciones y mostrarnos que en comunión con el Padre se puede ser vencedor. Señor, danos tu poder para ser vencedores frente a la tentación y para ser obedientes a tu palabra. Mientras también te agradecemos porque Él murió para salvarnos del pecado y de sus consecuencias. Que esta gracia nos ampare, nos motive y nos dirija. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su amabilidad de acompañarnos todos los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.